Estamos. Bueno, saludamos a nuestras invitadas transfronterizas, en este caso Vero Gago, Lucy Caballero, para dar inicio a nuestra segunda sesión del seminario Lavarse el Bautismo. Ajá, epistemopolítica y una metodología de intensificación. Fue el primero. Hoy día nos hacemos una pregunta con respecto al futuro. Uh-huh. El objetivo de esto es que podamos generar una conversación con agrupaciones feministas de colegios secundarios. Uh-huh. Sabemos que parte de la guerra del Estado chileno en el contexto actual es principalmente contra la niñez en todos sus ámbitos. Sabemos que hay una persecución, ayer lo conversábamos en el contexto de la Jornada de Memoria por Macarena Valdés, hay una persecución violenta contra la niñez mapuche. Tenemos una persecución muy violenta contra los secundarios que trata de politizar su vida cotidiana y de politizar al mismo tiempo las escuelas, hacer ingresar todos los problemas de la sociedad adentro de la escuela. Eso no lo toleran las autoridades, por lo tanto militarizan las escuelas. Generar preguntas que ustedes, por ejemplo, puedan tener en cualquier lugar de su vida cotidiana al interior de la escuela está penalizado de alguna forma. Eso es lo que se criminaliza, hacerse preguntas incómodas para la escuela. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que en este contexto en el que las compañeras vienen a presentar una lectura feminista de la deuda, este librazo, este artefacto realmente que ha permitido que las colectivas feministas de Latinoamérica puedan poder poner un lugar común, una pregunta común y encontrarse, también para poder reflexionar sobre sus distintos contextos. En este caso, propiciar otro lugar común que sea cómo pensar la deuda desde la mirada y desde la experiencia de las mujeres jóvenes de las escuelas secundarias chilenas, con el contexto de la coordinadora Ni Una Menos, de la Asamblea Ni Una Menos, eh, en Argentina, y los distintos vínculos que ustedes han ido generando y que propician también la construcción de este artefacto libro. En términos muy generales, como señalaba anteriormente, Lavarse el Bautismo es un seminario que trata de producir conocimiento de manera distinta y liberar ese conocimiento, construir una circulación que por lo menos pueda interrumpir el régimen de equivalencia con el que se valoriza un conocimiento por sobre otros. Ajá. Por lo tanto, es una pregunta también económica de cómo podemos producir cosas de manera distinta y armar una circulación que permita, antes que todo, una vida más digna, una vida más vivible. Y en este caso, una vida más vivible para escuelas secundarias, para niñas, para niños, para todas aquellas y aquellos que están siendo machacados cotidianamente por la violencia de la deuda o por el régimen financiero que todas y todos en este momento, en Chile sobre todo, sentimos desde que nacemos. Uh-huh. Hugo, no sé si quieres. Sí, un poco nomás para dar también las particularidades que tiene esta versión del seminario, el seminario experimental que tiene la intención esta de producir y de hacer y de poner en difusión el conocimiento desde otros lugares también y de otras maneras, tiene el nombre después del futuro anterior. Y ese nombre implica sobre todo el intento de desplazar una pregunta un poco violenta y tiránica por el futuro, que se ve a todas luces sumamente aterrador, y que además también inserta muy bien, creíamos nosotros también, con ciertas reflexiones que están dentro del libro y dentro del problema de la deuda en sí mismo, y desplazarla ya no hacia una pregunta por un futuro como una cuestión lineal, a donde tenemos que llegar o hacia dónde vamos a llegar, sino por una pregunta menor, que es la pregunta por el después. Es decir, luego de que esto ha sido devastado, y que por tanto la deuda también se transforma en un modo de asegurar un cierto modo de producir el futuro, luego de que esto es así y que por tanto también las resistencias que se han instalado dentro de las escuelas como lugares de experimentación política, muy importantes en Chile durante las primeras décadas del 2000 y también anteriormente, un lugar de experimentación política, y se encuentran asediados en la medida justamente de esa imposición de un futuro como una sola posibilidad de vivir. Y la deuda es la respuesta más inmediata a una imposición de futuro como una única posibilidad de vivir. Y desde ahí entonces también nosotros invitamos a hacer una pregunta menor, por ese después, que nos permita crear espacios de una interioridad común y permitiéndonos entonces así respirar con las fuerzas de nosotros, poder desplazar esa tiranía y pensarnos nuevamente en las posibilidades que tenemos de organización, de encuentro y también de sostener disenso. Eso. Inicial, entonces.
Bien, entonces como para dar comienzo a esta segunda sesión del seminario Lavarse el Bautismo, entonces lo que preguntaba Hugo es fundamental para que lo vayamos reflexionando y luego nos pongamos todas y todos a conversar. Y las invito es, ¿cómo se imaginan su futuro? Y cómo van construyendo su futuro todos los días en su escuela secundaria, organizándose con sus compañeras, poniéndole preguntas, digamos, a las burocracias institucionales, poniéndole preguntas a los futuros que les venden las universidades, ¿cierto? Cómo se van construyendo ese después, de alguna manera, todos los días, ahora, ¿cierto? Acá estamos ya elaborando un después. Bien, y para que sepamos todas y todos un poquito más sobre lo que hacen las compañeras, voy a lanzar una pregunta para que ellas nos puedan contar, contextualizar más sobre el libro. Lamentablemente no lo hemos podido poner a disposición de ustedes previamente, pero lo vamos a hacer. Ya tienen algunas copias y se los voy a enviar también por PDF para que todas y todos la puedan compartir en su escuela. Pero esa es la pregunta inicial, como, ¿cómo componen este artefacto, el librito? ¿Quiénes lo componen? ¿Desde dónde surge? Sabemos que es una pregunta que ustedes escriben, Vero, Lucy, en una alianza maravillosa, ¿no? Pero también a través de su escritura hay muchas compañeras también y hay años de lucha y organización. Por lo tanto, a ver si nos pueden contar un poquito más sobre desde dónde surge esa pregunta también por la deuda en el contexto argentino. Sí, cualquiera de los dos. Bueno, ¿ahí se escucha bien? Primero que nada, ya estoy muy emocionada con toda la situación, el escenario que armaron. Creo que, no sé, realmente estoy muy emocionada. Digo, una de las apuestas del libro, empiezo por el futuro. Ya para... Me hiciste una pregunta sobre cómo hice el libro y te estoy hablando de las decisiones que tomé. Una de las decisiones que tomamos en el libro es incluir la idea de pensar cómo en las escuelas de Buenos Aires se estaba sacando la educación sexual paralelamente a que se incluía la idea de educación financiera. Y la verdad que ahora encontrarnos con la construcción que hacen ustedes de este escenario, me parece que, nada, me emociona un montón porque me parece que, no sé, como si esto fuera una profundización de una línea que está apenas intuida en el libro, esta vinculación que ustedes hacen. Y después la presentación que hicieron me remite en uno de los talleres de presentación del libro, pero también de discusión con unas compañeras de una asamblea feminista en el barrio de Lugano, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a hablar de que pensar en la idea en cuestionar la idea o desobedecer la deuda también implica componer otra idea de temporalidad. Entonces, una compañera haciendo referencia al último libro de Silvia Rivera, Cusicanqui, dijo que donde ella dice que el futuro está atrás, dijimos en esa conversación, bueno, si el futuro está atrás, no hay tasa de interés. Eso como para empezar, porque me hizo acordar mucho la presentación que hicieron ustedes. A ver, lo que tiene este libro, me parece que el primer punto es que como vos decías, es un artefacto político, pero porque está construido al interior de un proceso político. Eso es innegable. Digamos, hay un montón de... Es digamos, una composición entre una serie de investigaciones que veníamos llevando en la universidad pública, pero también en espacios de investigación militante. Pero, digamos, todas esas pistas que teníamos desde la investigación tomaron un vuelo inesperado y que tiene que ver con que se produjo al interior de un proceso político. Es decir, lo que estábamos escribiendo ahí era teorizar sobre nuestro hacer. Había veces que, digamos, recuerdo uno de los días que estábamos escribiendo, bueno, ¿cuál es el gesto feminista sobre la deuda? Y nos poníamos a pensar lo que habíamos hecho en la asamblea anterior. Digo, eso es tiene algo de muy potente, digamos, teorizar lo que se produjo como inteligencia colectiva en una asamblea de la semana pasada. Y eso me parece que es... Entonces, el libro, entonces, tiene como afluente las investigaciones que las dos veníamos haciendo por separado,
hay investigaciones muy importantes que después seguramente Vero va a profundizar, que Vero venía haciendo con otros compañeros en la universidad y también que está directamente relacionada con su tesis y con su militancia anterior, que tiene que ver con el endeudamiento de los sectores populares y qué significaba eso, digamos, pero no solo como mera constatación de, no sé, de un cambio del modelo de acumulación, sino que lo que a mí me impactó cuando leí lo que veía en la escritura de Vero es pensar esa financiarización como una respuesta a cierta autogestión del trabajo, y eso me parece que eso es una idea muy potente que... y yo venía haciendo estudios que tenían más que ver con lo que tiene que ver con los delitos financieros, o sea, los delitos de los poderosos o los paraísos fiscales, etcétera. Pero haciendo ese recorrido es como que me iba de alguna manera desinflando. Primero hay una forma de pensar lo financiero, o sea, si hay un gesto feminista de la deuda, hay una forma de pensar lo financiero patriarcal, que tiene que ver con, por ejemplo, pensar lo financiero restringido a los marcos legales, ¿no? Bueno, el sistema financiero existe porque esto es legal. Es decir, no, bueno, pero vos tenés una tarjeta de crédito, bueno, pero eso es legal, digamos, ahí no hay disciplinamiento, no hay opresión. Entonces yo venía estaba haciendo una investigación muy restringida a lo jurídico y se produjo primero, bueno, el encuentro, cuando nos encontramos con Vero, nos encontramos en el marco del proceso de masificación del feminismo en Argentina, concretamente en la construcción del primer paro internacional feminista, y eso a mí, obviamente, el feminismo hizo, o sea, yo creo que no hay nadie que conserve un tema de investigación después de pasar por el feminismo. Ningún lugar del mundo, no conozco casos, después entonces hace que empecemos, digamos, hay algo de lo que se construyó en las asambleas de preparación del paro, que era una especie de elaboración colectiva de cómo la violencia machista estaba imbricada con diferentes tipos de violencia. La violencia económica, la violencia financiera, y eso hizo que mi tema, digamos, lo que yo estaba investigando ya quedó muy pequeño en relación a la capacidad de producir, de conceptualizar al interior del proceso político. La clave analítica jurídica queda chica respecto a la clave analítica del feminismo. Exacto. Y mi investigación estaba trazada con respecto a lo que podía hacer, conceptualizar el movimiento sobre lo financiero. Entonces, el libro podemos decir que tiene un hito que es meses después de lo que fue la organización del primer paro internacional, como una acción de preparación al 3 de junio, que es la fecha de Ni Una Menos en Argentina. Hicimos una acción en el Banco Central, en la puerta del Banco Central, que se llamó, digamos, donde desplazamos una bandera en la puerta del Banco Central que decía vivas, libres y desendeudadas nos queremos. En ese momento, el gobierno de Mauricio Macri estaba a una semana de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Y nosotras, de alguna manera, lo que hicimos fue denunciar que el endeudamiento que estaba tomando el Estado se estaba haciendo paralelamente a un endeudamiento de las economías domésticas. Y no solamente eso, sino que en Argentina, producto de la inflación y del empobrecimiento generalizado, que es lo que después nosotros vamos a llamar terror financiero, se está tomando deuda para vivir. O sea, vivir significa tomar deuda. En Argentina la gente toma deuda para comprar un medicamento, como suplemento de los ingresos para acceder a pan. Y eso que nosotras como en el movimiento feminista le tratamos de devolver el conflicto a eso y decir qué significa tener que tomar deuda para vivir. Y sobre todo, qué dinámicas, por ejemplo, de precarización del trabajo, esa deuda dinamiza. Y sobre todo, salimos un poco también de pensar lo financiero, primero como un problema entre técnicos, ¿no? Esa idea de que lo financiero se resuelve con economistas, o se puede pensar, no tiene nada que ver con lo cotidiano. Y también, exacto, lo que hablábamos en el workshop de la idea de movimientos de contracción. Sí, que a ustedes les gustó.
poner lo financiero como un problema de la vida cotidiana, pero también construir una forma de confrontar a lo financiero desde nuestras autonomías. Es decir, la histórica consigna de la izquierda de no al pago de la deuda al FMI no es eficaz en el modo en que interpela o que confronta con lo financiero. Entonces, la idea de poner vivas, libres y desendeudadas, creo que marcaba un antagonismo entre autonomía y endeudamiento, de alguna manera, y eso fue una consigna que también tomaron los sindicatos hacia la próxima marcha. Entonces, creo que, para resumir, porque me parece que me estoy yendo un poco por las ramas, creo que lo importante es que nos encontramos al interior de la Organización del Paro Internacional Feminista, que tuvo una particular capacidad para mapear esas formas en que la violencia económica se imbrica con la violencia machista, y dentro de ese proceso la idea de desarrollar qué significa la violencia financiera nos permitió, construir este libro, sumado, por supuesto, a las investigaciones que veníamos haciendo, que nunca fueron tampoco totalmente separadas de movimientos, bueno, mucho menos en el caso de Vero, pero bueno, nos encontramos justo en ese momento. Bueno, por ahí agregar solamente un par de detalles a lo que ya dijo Lucy, que es que en esa acción que hicimos desplegando la bandera frente al Banco Central, también leímos de manera coral una especie de manifiesto que hicimos, que lo que intentaba era ponerle como imágenes concretas a, por ejemplo, una consigna que había salido cuando charlando con distintas compañías, que es hago cuentas todo el día, ¿no? Entonces lo que queríamos era pensar la finanza justamente como un aparato de captura, pero ¿de qué manera te captura el tiempo? Y unas compañías decían, y es que estoy haciendo cuentas todo el día, y a la noche no puedo dormir porque me quedo pensando qué trabajo me tengo que inventar para pagar la deuda, ¿no? Entonces, esas maneras concretas en que la deuda organiza tu vida cotidiana, tu tiempo, y se lo quiere quedar, se lo chupa, como en ese sentido esa máquina de que extrae tiempo, el del presente y el del futuro, ¿no? Te produce insomnio, acidez, decía la compañía, ¿no? Decía, ¿cómo se siente la deuda en el cuerpo? Era otra pregunta que salía mucho en los talleres, ¿no? Como padecimiento, cómo se traduce como enfermedad, ¿no? Como angustia, como preocupación. Otras compañeras decían, estoy de mal humor todo el día, empiezo a tratar mal a quien se acerca porque estoy tan preocupada que no me sale pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, esa dimensión de la deuda extrayendo estado de ánimo, ¿no? Extrayendo dolor del cuerpo, extrayendo preocupación y quedándose incluso con tu tiempo de descanso a la noche, porque no te podés dormir. Si tratábamos de llenar de esas imágenes esta idea de terror financiero. Sí, es que creo que ahí hay una cuestión que cuando nosotros estábamos leyendo el libro también, que tuvimos la posibilidad de ir comentándolo también, me parece muy valiosa, porque esta escritura que también muestran en proceso, esta idea de mapas también en movimiento, ¿no? Como permite que, porque si uno mira hacia atrás, por ejemplo, hacia el año 2011, en distintas partes del planeta, si uno quiere, y en Chile particularmente también con las protestas estudiantiles de universitarios, hay una impugnación bien importante al sistema financiero y su intervención en las vidas cotidianas. Y acá tiene derechamente el eslogan de cuán endeudado se está para poder estudiar, básicamente, ¿sí? Y cuánto de eso hipoteca tu futuro y luego la imposibilidad de adquirir, no sé, bienes como de cierta seguridad, como una casa. Pero luego de 2011 hay unos procesos de que ese marco parece distraerse, pero lo que sí hay mucho es una presencia importante de esos malestares, de esa cuestión anímica, de esa cuestión que en el fondo impulsa también a tratar de buscar algún tipo de explicación a esto que me está pasando, y muchas veces sale de manera reactiva, y empezamos a culpar entonces a que llegan los migrantes, y decimos, oh, chuta, entonces ya no hay trabajo porque llegan estos migrantes, qué sé yo, y se pierde un poco, se extravía ese lugar que había sido impugnado hace el 2011. Entonces cuando nosotros comentamos este concepto de las contraabstracciones, parecía muy relevante porque era poner de nuevo, situar, y la posibilidad de hacer el encuentro entre esta impugnación al sistema financiero un poco perdida,
pero sí lo auge del feminismo y ese encuentro, ese enlace, que pasa justamente por este ejercicio de contrafracción, que muestran los cuerpos dañados, que hablan, digamos, por los heridos del sistema financiero en la cotidianidad, permiten reincorporar la crítica y por tanto también permiten, en ese sentido, que ese terror anímico, ese terror financiero traducido en un terror anímico, pueda encontrar otras formas de elaboración también, que son distintas, digamos, al culpar al otro inmediato, ¿no? Sí, por eso ahí la cuestión, digamos, de la vergüenza, de la culpa, ¿no? Que genera el endeudamiento también, como, ¿qué hice para llegar a esta situación? Y las finanzas apareciendo como la única solución posible, ¿no? Individual, costosísima, para enfrentar, entre comillas, el futuro, ¿no? Entonces, eso también nos parecía como una línea muy importante de cómo producir algún tipo de espacio, de dispositivo colectivo, donde sacarnos de encima la vergüenza, la culpa y la frustración con la que viene acompañada como mochila, ¿no? La deuda. Y en ese sentido, otra de las cosas que aparece ahí en el libro, que es una discusión que seguimos dando, era un poco lo que ustedes comentaban al principio, de que lo que quiere gestionar la deuda es nuestro deseo, ¿no? Y en el sentido que lo quiere traducir como deseo de estabilización, ¿no? En Argentina eso lo vemos claro, que esto no se ponga peor porque no voy a poder llegar a pagar. Entonces, la deuda lo que ha hecho es una especie de capilaridad del sistema financiero que ha llegado a lugares, a territorios, a espacios donde antes no llegaba, donde se consideraba que el sistema financiero solamente era para las clases altas, y lo que vemos en las últimas décadas es justamente una manera en que las finanzas se van aterrizando, supuestamente, en lugares que a la vez se las caracteriza como políticamente como improductivos, o como excluidos, o como marginales. Pero las finanzas van ahí y saben que ahí se extrae valor. Entonces, ¿qué tipo de valor se extrae? Y bueno, esa promesa de obediencia futura, ¿no? Es decir, vos ahora no te puedo decir si sos o no productiva, pero con la deuda te obligo a prometer que te vas a convertir en una sujeta productiva, exitosa, etc. Y también, por ejemplo, hace poco hablando con estudiantes norteamericanos, ellos nos decían que ahora para ellos es aún peor porque dice, si tenés más deuda, es que el capital te valora más, entonces que vas a estar en una universidad mejor. Entonces, además de endeudarnos, nos hacen competir entre nosotros por ver quién tiene mayor deuda, porque el que tiene mayor deuda es entonces... El más lindo. al que le apuestan más, digamos, ¿no? Entonces ellos dicen, llegamos a esa locura de tener que enorgullecernos por quién tiene más deuda, ¿no? Como una inversión completa del padecimiento también. No, agregar que nosotras en el libro usamos una expresión que leímos en un libro de George Cafensis, que dice la deuda, el endeudamiento es una contrarrevolución en la vida cotidiana. Y usamos la frase de que la deuda confisca el deseo de transformación. Y no, agregar que eso que nosotras, de alguna manera, en el feminismo, particularmente el colectivo Ni Una Menos, vino como planteando, como alertando y poniendo como el foco en este endeudamiento de las economías domésticas, hoy se volvió un diagnóstico en Argentina generalizado de, bueno, el endeudamiento, o sea, que lo dicen inclusive todas las fuerzas políticas, el endeudamiento privado es el modo en que el macrismo es el dispositivo por el cual se asume individualmente los costos de la crisis. Y es se moraliza. Se moraliza y está actuando como una contención ante la posibilidad de que de que aumente la protesta social, etc. Y después, la otra cuestión es que nosotros también resaltamos mucho en el libro lo mismo que decías vos, la forma en que el feminismo puede politizar espacios y tiempos que generalmente se piensan por fuera de la explotación. Y se politizó tanto la vida cotidiana en la pregunta sobre qué es parar, que se volvió, le pudimos poner muchas imágenes, muchas gestualidades inclusive, a qué significa estar endeudada.
Digamos que, porque no era algo, digamos, no estábamos hablando de algo nuevo. No una operación netamente económica que Ajá, que no pueda ser no, traducida claro. y analizada por todas y todos en el espacio de lo cotidiano, que queda en la voz de los expertos. Exacto. Digamos, ¿no? Exacto. Tal cual. Pero hay un modo de iluminar las zonas y los tiempos de la explotación del feminismo que llenó de imágenes y de gestualidades la idea de qué significa un cuerpo endeudado. Sí, frente a las imágenes con respecto a los cuerpos, creo que es sumamente importante aquí poner el contexto actual, digamos, que estamos viviendo en la escuela. Porque nos saturan todos los días con imágenes, por ejemplo, de la violencia en el Instituto Nacional, ¿no? Pero son imágenes muy fuertes todos los días en los medios de comunicación. Mientras al mismo tiempo nos señalan que aquí se está construyendo una mala escuela y unos malos estudiantes, es porque justamente son chicos y chicas que por detrás han construido ciertas exigencias, sus propias reivindicaciones, por detrás siempre hay una reivindicación, y esos documentos no aparecen en los medios de comunicación, obviamente, sino que más bien se trata de sobreponer una imagen, que es la imagen de que estos chicos y estas chicas están pensando fuera de sí, o están pensando fuera de las posibilidades que le caben dentro de una escuela. Por lo tanto, están pensando fuera de la imagen del niño, de niña, que socialmente se desea. Y que es un niño o una niña que no se cuestione lo que decían las compañeras, cómo impacta la decisión política, económica de la vida social en sus relaciones más íntimas, como niños, como niñas, como jóvenes. Por lo tanto, es muy importante avistar eso, porque hay otras imágenes que no son las de los medios de comunicación y que son las que tienen ustedes, estudiantes secundarias. Y quisiera preguntarle un poquito por esas imágenes a ustedes. ¿Cuáles son esas imágenes que están por detrás de las imágenes que nos ponen en la televisión? Y que son imágenes que vienen completamente construidas desde, en este caso, una lectura feminista, porque no son simplemente niñas o niños, como una niñez solamente, sino que son niñas, mujeres e incluso disidentes sexuales que están en la niñez y que le están debatiendo y le están poniendo preguntas a esa imagen de Canal 13, de Canal 7, ¿cierto? Del alcalde, de la alcaldesa que dice, no, estas niñas están destruyendo la educación pública. Pero si le estamos poniendo preguntas a la educación pública. Por lo tanto, ¿cuáles son esas preguntas y cuáles son esas imágenes? Quisiera invitarla a ustedes a tomar el micrófono si nos quisieran contar cuáles son sus experiencias desde la escuela con una lectura feminista y que en este caso retomamos la pregunta de la compañera. Presentarse, si quieren. Hola. Me llamo Valentina, soy fundadora de AMUJI Chile, Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, una organización sin fines de lucro que busca como empoderar y otorgar las herramientas necesarias a las mujeres menores de edad para que puedan luchar contra la brecha de género. Y en este mismo contexto quiero empezar como hablando, me di cuenta que ambos empezaron hablando sobre el futuro. Y yo creo que es frígido, todo el mundo habla del futuro y como de, los niños, que somos el futuro. No, somos el presente, estamos aquí y ahora y nos ocupan como un recurso que va a servir más adelante y estamos arreglando los problemas de la sociedad como mientras se van presentando. Claro. Entonces, claro, tenemos el problema de que la mayoría de los adultos están endeudados, pero ¿y quién está enseñándole a los niños a regular su propia economía? Entonces, todas estas problemáticas las estamos atacando en la adultez cuando en realidad deberíamos estarlas atacando desde la juventud. Y ahí parte el problema como de el cómo nos están mostrando a la juventud hacia el mundo. Somos súper menospreciados, tanto las cosas que pensamos y nuestras experiencias, porque los niños no pueden hablar de educación porque se andan tomando el liceo. Entonces, ¿en qué punto empiezan a criminalizar los movimientos estudiantiles en vez de valorarlo? Porque son personas que incluso sabiendo que no podemos votar, nosotros no tenemos una representación real en el Congreso, en la presidencia, nada. A nivel legal nosotros tenemos cero posibilidad de generar un cambio. Pero tenemos esta posibilidad social de unirnos y crear un movimiento y eso se está criminalizando en vez de valorar.
Tenemos una sociedad tan adultocentrista que todos los problemas están enfocados en los adultos cuando la solución debería ser desde la juventud. Ahí pone una pregunta. Sí, ahí nos pone una pregunta importantísima. No sé si otra compañera quisiera agregar algo, porque lo que deja la compañera. Hola, soy Pascal. Estoy aquí por mi colegio, pero yo represento una asociación de la OPD, del Consejo Consultivo para la Niñez y la Juventud. Y quería decir que muchas de las cosas que dijeron aquí las presentes es súper cierto. En los colegios nos obligan muchas veces a vestir, a pasar frío, a hacer cosas que no queríamos ser competentes, a ser sujetos de trabajo. ¿Quién no habla de, por ejemplo, ser mujeres, o jóvenes en realidad, niñas, que se realizan por su propia cuenta? O sea, lo que de verdad quiere la juventud, sino lo que quieren los adultos, ser que sea una secretaria, que sea, no sé, chef, que sea modelo. Poner el sistema de como los adultos, lo que ellos quieren para nosotros siempre. Y eso yo creo que va más marcado por ser mujer. O sea, todos sabemos que hay una brecha gigante entre el hombre adulto, la mujer adulta y la niña, y la joven. Entonces, claro, nos enseña a ser súper competentes en todo el ámbito. Yo le encuentro mucho sentido a que sea por el tema de las deudas. Claro, si tú tenés mayor como deuda, mayor competencia, tú utilizas más, pues. Y ya no es un tema de adulto, ya es un tema de quizá la tercera edad, porque si nos damos cuenta hay un sistema de toda la gente, bueno, esto es un dato extra, toda la gente adinerada, la poca persona que es rica, que es millonaria, que es billonaria, son hombres, todos son hombres, y todos son ancianos. Entonces ahí vemos un modelo que hay que cambiar, quizás no solo de usted, como decía mi compañera, también dar la oportunidad a los jóvenes y a los niños es súper importante. Como decía mi compañera, que yo comparto la experiencia así full, la juventud y la niñez es el presente. No somos el pasado, no somos el futuro, no tenemos la responsabilidad de arreglar los errores de los adultos, de los viejos. Tenemos que ser los autores de nuestra propia vida y cambiar desde nuestro punto lo que creemos correcto, que esta nueva revolución criminalista, como se nos tacha en todos los noticiarios. Invito a toda la gente que escucha esto a que siga los pasos de la juventud y que todos juntos, como niños, como jóvenes, como adultos y como tercera edad, a que nos unamos para cambiar Chile y el mundo. Sí. Hay, bueno, muchas cosas muy potentes que acaban de decir las compañeras. Quisiera como señalar dos, para ver si hay otra pregunta, o otro comentario, otra experiencia. Hay una criminalización de una forma de reflexionar, ¿no? A propósito de lo que estábamos conversando, de que la deuda lo que condiciona es la posibilidad de ponerle pregunta a los modelos sociales que nos ofrecen y que nos distribuyen económicamente, así como nosotros tenemos un nicho de consumo porque somos jóvenes, mujeres, tantas, ¿cierto? Un nicho de consumo, o sea, un nicho de un cementerio, ¿no? O sea, como, ¿a dónde? Hay puros nichos, o sea, hay espacios donde meten cajoncitos y cadáveres de una manera finamente distribuida. Y ahí nos ofrecen un nicho de consumo. Por lo tanto, hay una necesidad de también criminalizar esa forma de reflexionar y de interrogar esos nichos de consumo, porque es, lo que dice la compañera, donde no cabemos, ¿cierto? Porque nos tratan de imponer ciertos estereotipos, ciertas formas con las que nos tratan de determinar por ser mujeres jóvenes. Entonces hay dos elementos importantes: se criminaliza una forma de reflexionar desde la niñez, desde la reflexión joven, desde las mujeres, y es una reflexión que interroga un estereotipo. No sé si hay otro elemento por ahí. Quería solo como aprovechar de esto que está diciendo para ir también como sumando cosas, a ver si también se van sumando otras reflexiones, que me parece muy interesante lo que señalaban las dos compañeras, en la idea de esto de volverse competente
porque ahí hay una relación entre deuda y competencia, y que me parece interesante vincularlo con la idea que decía la primera compañera, Valentina, cuando decía, nadie dice cómo regular esta relación con aquella finanza, o con aquella deuda, con aquellas competencias que tenemos que adquirir, porque me parece interesante pensar que esa idea de cómo regular significa necesariamente una pregunta por cómo desobedecer. Cómo desobedecer a ese mandato del endeudamiento para conseguir ciertas competencias, para ser el chef o la secretaria o lo que sea que quieren que seamos. Y entonces ahí lo quería vincular con parte también de la reflexión que está en el libro respecto precisamente a los modos y a las posibilidades de la desobediencia. Sí, dejo eso abierto también si hay más palabras. Vamos a hablar, las queremos escuchar. Son muy geniales. Bueno, mi nombre es Francisca y yo estoy en cuarto medio ahora, entonces me pasa mucho que el ver hacia qué va a pasar después, porque claro, en este minuto yo no estoy preocupada como hoy en día la mayoría de los adultos de que las deudas no sé qué, pero no soy tampoco ajena al tema porque lo veo en mi casa, lo veo en la mayoría en realidad. Y bueno, todos acá sabemos que en la sociedad lo que tiene más poder es lo adulto y lo masculino, lo que tiene menos poder es lo femenino y la juventud. Entonces, para mí siento que nos preparan viendo un futuro de, como decían, qué es lo que nos espera a nosotros. Si hoy en día está así, ¿qué me espera a mí? Que con los años uno ve, no ve mejorando el tema, digamos, socioeconómico. Entonces, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo quiero entrar a estudiar arte. Y me han preguntado y he recibido así como bastante la cara así como de, vaya a estudiar arte, así como te vaya a cagar de hambre. Y no, yo no le veo mucho el fin a seguir porque como que muchos estudiantes van a estudiar alguna ingeniería o algo así y para trabajar toda tu vida, para meterte al mismo sistema que te va a endeudar, que vaya a estar toda tu vida tratando de vivir bien, entre comillas, porque Chile, hablo de Chile como por el caso que vivo acá, no sé si en los otros países será igual, pero no, somos un país donde nos gobiernan los empresarios y que la gente que tiene plata aquí, la familia va a seguir teniendo plata casi siempre, pero los demás, que son mayoría, se pasan la vida entera tratando de vivir bien para tener 2 vacaciones al año y lo demás seguir trabajando algo que no te gusta y quizás haber estudiado algo que no te gusta. Yo, por ejemplo, en mi caso quise estudiar toda la media ingeniería comercial, que me gusta matemática, me va bien. Y este año en cuarto medio me decidí que quería estudiar arte en realidad, porque en realidad lo estaba viendo por un tema de capacidad y de que me vaya bien económicamente. Pero en el fondo, ¿para qué? Si en ambas cosas es como en lo que sea voy a estar pendiente y preocupada del tema de la plata, porque si hablamos de que un título te asegura algo, no es así. Está lleno de ingenieros que no tienen empleo y para mí el éxito no se basa en eso, en pasarte la vida entera tratando de tener una buena situación económica. Igual es como, estamos en un sistema en el que nos cuesta mucho salir, como que el vivir bien tiene que ir de la mano con la situación económica, entonces el tratar de transmitir ese mensaje, por ejemplo, a mí me frustra porque siento que es un poco en vano, porque el cambio, ¿qué? O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero soy joven, no soy menos escuchada, y otra, para mí el sistema le conviene tenernos ignorantes de la mayoría de los temas. Entonces, nos crean para seguir como el mismo rebaño, que se conforma con lo que tiene. Entonces, claro, como decían, debería haber
de partida una educación desde la básica de cómo se nos va a presentar el mundo, pero también como tomando en cuenta que si en realidad es la vida que queremos vivir. Porque para mí el colegio nos muestra una, no sé, nos enseña, pero no al acto de salir a, digamos, lo que es la vida en general, el resto de tu vida, uno lo va aprendiendo. Entonces, la educación debería partir educándonos de esa manera, de pensar un poco más allá de lo que nos está enseñando el colegio, porque la gente que sale un poco de solo lo que me están enseñando en el colegio, es la gente que logra más ideas, que tiene un pensamiento más crítico, que critica el sistema y no le importa lo que le digan. Por ejemplo, en mi colegio somos pocas las que pensamos de esta manera. En mi colegio, yo estoy hablando de un colegio en el que yo considero a la mayoría de mis compañeros machistas o sin opinión, sin ninguna opinión, sin ningún criterio. Somos poquísimas las personas que nos interesa saber más allá. Entonces, y además que eso varía según el lugar en que uno esté en Chile, porque donde hay más plata no están así. Pero donde hay menos, pasa mucho eso sobre la ignorancia, y hasta de los mismos profesores, los que nos transmiten los profesores, y que siempre las justificaciones que son más grandes y que son adultos y eso. Hola, yo soy Yulisa y siguiendo igual con el tema del endeudamiento y el tema de los colegios secundarios y todo esto, onda, siguiendo un poquito la idea de la Frana, onda, no sé, yo he estado en 3 colegios donde 2 han sido particular subvencionados y 1 municipal. Y onda, uno igual ve la diferencia de entornos que hay ahí. Onda, a mí no me tocó, donde tú en el otro colegio que también era particular subvencionado, también me tocaban compañeros que eran machistas, no tenían voz propia, o simplemente no, nada, como que iban a cumplir. Y no sabían nada de lo que estaba pasando a su alrededor. O sea, ir al colegio y no sé, que haya una marcha en el centro y que no tengan ni idea de lo que está pasando. Y lo mismo acá, que tú vas y no sé, hubo un paro docente y nadie habla de eso. No es tema. Entonces, igual el colegio tampoco como que motiva ni difunde ni nada, porque a ellos tampoco les interesa que nosotros nos informemos de eso. Sino que simplemente, por ejemplo, en el caso de que estuve en el colegio municipal, era el mismo alumnado el que buscaba informar a las propias alumnas y les daba a conocer estos temas, infórmate de esto para conocer más adelante. Sí. Y nosotras igual, pues nosotros nos organizamos y creamos una comisión de género y sexualidad para ir tratando estos temas en el colegio, porque no es algo que tiene que quedar votado. Igual ha sido un poco difícil para nosotras porque igual el colegio no nos apoya tanto en ese tema, sino que nos suprime un poco porque no nos da la autonomía necesaria para nosotras como entidad para ir dándonos a conocer por todo el colegio igual. Porque igual onda nuestras reuniones y cosas así, como que nos vigilan, nos tienen encachadas, así. Y es chistoso porque nosotras no estamos haciendo nada malo. Onda, simplemente estamos hablando de nuestras preocupaciones, lo que nos interesa dar a conocer, y como que no, sí, como que no, nos miran ahí y van a mirarnos como qué están haciendo, en qué andarán. Sí, porque no hay un profesor y cosas así, pues. Entonces, igual es súper penca eso, que nosotras nos queramos dar a conocer como mujeres y como juventud, como niñas jóvenes, chicas jóvenes, y que nos suprimen en las finales, pues. Onda, uno tiene la intención, tiene las ganas de hacerlo, pero que te la estén tirando y te digan no. Entonces, igual, ¿cuál es el apoyo que te da la sociedad? Porque a las finales, si nosotras queremos hacer estas cosas, desobedecer, llegar tarde, no cumplir con algunas cosas, y así es como nosotras tenemos que ir rompiendo hartas cosas para darnos a conocer, po.
Y igual yo siento que por eso el colegio como que no le gusta tanto esto, porque como que al final es como que nosotras provocamos desobediencia, que es lo que no quieren. Pero nosotras queremos darnos a conocer, queremos que no ser ignorantes ni nada de eso, sino que... Y que a la final podamos estar en un buen entorno, porque es penca tener que ir a un lugar donde te van a tratar mal, o que tienen malos comentarios, y así, etcétera. Entonces eso igual, pues, por el tema del endeudamiento igual lo toqué un poco, porque como es al ser un colegio particular subvencionado, yo siento que el ambiente es mucho más diferente de un colegio municipal, porque ahí se presentan muchas situaciones, diferentes personas y de verdad, personas que tú decís, no te imagináis que viven ahí o, no sé, po, media hora, 40 minutos para ir al colegio, ¿cachai? Y acá en la mayoría de estos colegios como que todos viven al lado. Como que todos viven en la esquina, onda, y allá tú no te imaginas igual a veces el esfuerzo que hace la gente para ir allá, ¿cachai? Entonces es como todo un ambiente totalmente diferente, una preocupación. Entonces igual al no tener este tema de la deuda, como que existen otras libertades en ellos. En cambio acá igual a algunos niños que yo conozco, los retan los papás, ¿y para qué te pago la mensualidad? ¿Para que vayas al colegio y te saques esas notas? Entonces allá igual la preocupación del tema de las notas es como ya algo propio, porque no estoy pagando nada. A la final mi propio esfuerzo es lo que vale. Entonces ahí yo siento que se van dando las diferentes perspectivas entre lo que es ir en un colegio que es municipal y uno que es particular subvencionado, y de cómo se van dando los diferentes entornos en los que uno... Eso. Hola, yo me llamo Claudia y soy del Liceo Carmela Carvajal. Y quiero tocar como un poco el tema de lo que hablo de ella, porque para las personas que no saben que son de afuera y todo eso, el Carmela es como un colegio como emblemático, aunque no me gusta decirle así. Pero el tema es que dentro de... ¿Y emblemático de qué? Es como son... Colegios municipales. Ah, los históricos. Son colegios muy como antiguos. Y tienen súper buen nivel académico. Tienen como tradición y excelencia académica. En ese sentido, el Carmela siempre ha estado en una burbuja, como de emblemáticos, donde nosotros, por ejemplo, participamos de movilizaciones. En nuestra sala se tocan temas que tienen que ver con nuestro colegio. Yo diría que más del 90% de las personas se considera feminista en algún punto, y se tocan temas muy nacionales, pero muchas veces se quedan ahí y no salen a otros lugares. Y yo quiero enfocarlo un poco como el tema de las deudas y del sistema financiero en Chile. Porque, por ejemplo, en nuestro liceo, como es un liceo de excelencia académica, se prepara a los estudiantes para entrar a la universidad, para estudiar una carrera, no sé, como medicina, ingeniería, en cosas así como muy profesional. Y se enfoca al estudiante en que va a quedar en la universidad que desea. Y siempre se ha tenido esa mirada en esas personas, pero por ejemplo yo estudié en un colegio que era particular subvencionado, que es mitad municipal, mitad como privado, y las cosas son muy distintas. No se enfoca al estudiante en conseguir eso, y más que nada es como tienes que como que tener como dinero y todo eso. Y también es un tema muy importante ver cómo se enfoca como el tema del sistema financiero en diferentes sectores como de la sociedad, que está también enfocado dentro de los liceos. No es lo mismo lo que te enseñan del sistema financiero en colegios privados, que va enfocado hacia tener una empresa, como por ejemplo lo que nos enseñan a nosotros, que es en la universidad. Entonces también va como una especie de como de camino que nosotros tenemos que seguir por estar en el establecimiento en el que estamos, porque eso es lo que el establecimiento como que te dice que tienes que hacer. Entonces no hay como una libertad de uno que uno le entreguen la idea de un sistema
financiero y que uno pueda decidir cuál es el camino que quiere tomar moviéndose por ese sistema, o si no le parece. Es solamente una especie de imposición de este es el camino financiero que uno debe seguir, como eso es lo que quiere decir. Me llamo Eva Luna y quería como retomar un poco el tema que propuso mi compañera Yulisa sobre la criminalización de nuestra lucha, que constantemente nos vemos menospreciadas por ser jóvenes, por no ser como parte de la sociedad activa, como un adulto, y que siento que esta criminalización viene en parte de que nos tienen un poco de miedo, porque como tomando en cuenta algo que siempre me dice mi mamá, que tú no pagas las deudas, por eso tú quieres hacer esto otro, quieres cambiar el mundo, pero tú no, yo estoy enfocada en estas cosas. Eso es genial. Entonces siento que sabiendo que nosotros no tenemos, se supone que no tenemos tanto conocimiento o no estamos tan preocupados de las deudas como los adultos, somos los que más actitud tenemos para querer cambiar las cosas, porque no hay cosas que nos repriman, aparte de la sociedad y todo el mundo. Entonces, claro, no es nada. Entonces no tenemos las mismas cadenas que los adultos puestas, diciendo que por eso viene la criminalización de la lucha, porque nosotros tenemos todo el poder de cambiar las cosas. Por eso el Estado nos dice que no, los colegios nos dicen que no, por eso en nuestro mismo colegio que nos tratan de cerrar todas las puertas que nosotros queremos abrir, porque saben que si nosotras o nosotros como sociedad joven nos los proponemos, podemos cambiar las cosas. Y eso es lo que cierto porcentaje, que son casualmente las personas que mandan el país, lo que no quieren. Entonces, por eso viene la criminalización. Epa. ¡Muy bien! Por eso viene, porque debido a su temor, al temor del poder que tiene la juventud, ya que no estamos tan encadenados como los adultos con las deudas. ¿Vale? Sí, sí. Chicas, yo les compro el libro, ¿cuándo lo hacen? Acabo de olvidar lo que... ya, que como siguiendo lo que decía la compañera, que es muy brígido eso de que en tanto nosotros decidamos no ingresar al sistema, el sistema no va a funcionar. Y también es brígido, como lo que decía Pascal, de que lo que tenía relación con la brecha de género, de que la mayoría de las personas con mucho dinero son hombres. Y eso también tiene una base en la educación sexista, en que obvio que mujeres no piensan en ser gerente o en estudiar carreras como que reciben un sueldo mayor, porque desde cuarto básico te dicen, ay, no importa si a ti te va mal en matemáticas, porque tú eres niña, a ti te tiene que ir bien el lenguaje. Entonces, como que existe todo un sistema desde la niñez y la juventud que está preparándonos para que no nos neguemos a ingresar a este sistema. Entonces, más encima tenemos la brecha de género, venimos como con un traspié, y este sistema capitalista lo que quiere es que la mujer, al sentirse empoderada, busque adquirir lo mismo que tiene el hombre, pero con menos. Entonces nosotras ganamos menos y tenemos que tener las mismas cosas, porque obvio eres feminista, entonces tenéis que buscar tener las mismas cosas que los hombres. Entonces estamos buscando destruir el sistema, pero desde dentro. Entonces tal vez la solución sería negarnos a ingresar a este sistema desde antes, que es la posibilidad que tendríamos nosotras. Sí. Me hizo la palabra, cosa de que podamos ver esto, ¿no? No, pero dos cuestiones. Lo que señalaba Hugo en un comienzo, ¿no? Que tenía que ver con que hay que pensar con respecto a los modos de desobediencia. Me quedé con el mismo traspié tuyo.
con los modos de desobediencia y tener en consideración que desobedecer a una condición que socialmente te distribuyen de manera diferenciada, ¿cierto? Para mujeres, para hombres, dentro de un régimen que de alguna u otra es igual para todos en este caso, ¿cierto? Que es el de la deuda. Para todos, pero de manera distinta. Para hombres de una manera, para mujeres de otra, para jóvenes de manera distinta también, ¿cierto? Entonces los modos de desobedecer ese sistema diferenciado, pero igual es necesario afrontarlo. Solo es difícil. En este caso es importante organizarse construyendo oficinas, por ejemplo, ¿no? Como las de género y sexualidades, que te permiten plantear esa desobediencia y no morir en el intento, ¿cierto? Porque ya sabemos que nos criminalizan, que te ponen encima unas imágenes de obediencia que tienden permanentemente a aburrir tú o a disminuir la intensidad de tu deseo por otra cosa, como señalabas tú, ¿no? Es una disputa por el deseo al final, ¿no? También que se pone en juego. Me dijeron todo el rato que yo estudiara ingeniería comercial, quiero estudiar arte, me la voy a jugar por el arte. Una pregunta por el deseo, puesto en eso. Y en ese entonces, bueno, dejarlo ahí realmente. O sea, creo que ahí armaron un bonito maravilloso y a ver qué pueden decir las compañeras en este diálogo cruzado, cómo es el contexto en Argentina, cómo ustedes lo cruzan también con lo que conocen. Sí. ¿Qué reacciones pasan con esto? No, creo que además de la criminalización, como contaban, que es tan fuerte, esta idea de moralización, de decir, bueno, mis padres se están sacrificando por mí, entonces tengo que responder a sus expectativas, ¿no? Como eso también genera todo un aparato de culpas, ¿no? Y de responder a esta competitividad que ustedes decían, que se unifican, ¿no? Como las dos maneras de criminalizarte si abrís otras preguntas, pero también hacerte sentir culpable porque estás defraudando supuestamente el esfuerzo que hicieron tus padres, tu familia por vos. Entonces eso también es una carga muy pesada y a veces más sutil que la criminalización, pero igualmente difícil, ¿no? de desarmar. Entonces creo que como lo están poniendo ustedes es como en sus propios cuerpos y en sus propias decisiones vitales como un campo de batalla, ¿no? Porque están todo el tiempo lidiando con si está el profesor y entonces qué dicen, si la escuela admite o no, si, bueno, cómo gestionar eso dentro de las propias familias, ¿no? Entonces me parece eso, que ustedes están ahí en el centro de la batalla, en ese sentido. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Acerca un poco más. Sí. Ahí va. ¿Y de frente? De frente, ahí va. No, el micrófono de frente. Sé que ¿cuál es la frente? Sí, me está mirando fijo. Me siento intimidad. No, la verdad es que, como les decía, en el libro lo ponemos como intuición, esto de pensar esta vinculación que hubo en Argentina de perseguir los espacios en los que los estudiantes se estaban organizando a partir de lo que decía ella, en base a comisiones de género y sexualidades. Eso es un espacio que durante el último gobierno particularmente se intentó aplacar, o lo que hicieron fue construir una idea de que la instancia de reflexión de lo que se llama ya educación sexual, que puede ser educación no sexista o simplemente una instancia en que los alumnos, las alumnas o los jóvenes y las jóvenes se juntan a abrir la pregunta por qué queremos ser y cómo queremos ser. El gobierno lo que trató fue de transformar esos espacios en una especie de ámbitos para pensar la prevención. Entonces, bueno, los jóvenes lo que tienen que hacer en el espacio de educación sexual es pensar cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. O sea, nada más alejado que quitarle toda la potencia a la educación sexual como una pregunta por qué querés ser. Solamente te juntás a pensar cómo prevenir lo malo. Y entonces nosotras, en Argentina particularmente, a veces sucedió un fenómeno silencioso durante
durante los últimos años, que tiene que ver con que la mayoría de los jóvenes se politizaron a partir de, empezaron a politizar el todo, la totalidad, a sentirse, a cuestionar, a desobedecer mandatos y a partir de justamente estos espacios de reflexión sobre educación no sexista. Y cuando históricamente estaban menospreciados, digamos, ¿qué tiene que ver esto? Digo, sobre todo por los partidos tradicionales de izquierda, ¿qué tiene que ver esto con la deuda, viste? No, chicos, porque ustedes se junten a pensar sobre su deseo, no, acá lo que hay que hacer es tomar el gobierno y decirle al FMI que no vamos a pagar. Y entonces me parece que es muy importante esta idea de pensar, de ampliar lo que significa desobedecer a la deuda, de ponerlo mucho más allá de la idea de declarar un default. Digamos, hay que declarar un default a un montón de gestos y de estereotipos, y además pensar esto, no pagar la deuda con los padres también, no solo con el FMI. Y también digo lo que decían los chicos, con la compañera que habló primero, que dijo, bueno, ustedes están hablando del futuro todo el tiempo y nosotras estamos en el presente. También de repente caí consciente que yo también puedo ser un agente de transmisión de la financiarización de las subjetividades, poniendo esta idea de las jóvenes del futuro, cómo construimos subjetividades financiarizadas también en nuestras relaciones sociales, y bueno, hipotecándolas. Así que, bueno, eso como para agregar algo a lo que dijeron las compañeras, que dijeron absolutamente todo. Otra imagen para compartirles del año pasado, que es que cuando fueron las movilizaciones de la Marea Verde, tan masivas por la cuestión del aborto, después de la primer vigilia, que hicimos ahí toda la noche, pero que sobre todo las protagonistas eran las estudiantes y los estudiantes jóvenes en la calle, ¿no? Apropiándose de ese espacio público, y de convertirlo además en casa, no solo hacer una manifestación, sino que era acampar, llevar frazadas, hacer fogatas. Fue una experiencia impresionante, y que se conoció así como la Marea Verde. Al otro día hay una corrida financiera enorme, entonces el título de los diarios era Corrida Verde. Pero era reemplazar lo que había sido poner todos esos cuerpos ocupando la calle por la corrida financiera, verde por el dólar, ¿no? Entonces decíamos, cómo también nos están expropiando permanentemente ese lenguaje de quién está haciendo que las finanzas tengan miedo, ¿no? Entonces decíamos, la corrida verde la hicimos nosotras, la produjimos nosotras, y ellos corren porque tienen miedo a esos cuerpos en la calle. Entonces, eso también, cómo disputarle permanentemente ese lenguaje y quiénes son los que tienen miedo, ¿no? Ya, lo tengo. Se me había olvidado. Verifiquemos si está arriba el tenón. Sí, bueno, es que yo quería recalcar como algo súper importante, que creo que la base como más grande de todo eso es el de tú no puedes hacer nada. De que tú no tienes el valor, tú no puedes, tú no tienes las cosas para hacerlo y tampoco te las van a dar. Y también el tema de moverte, por ejemplo, nosotras nos conocimos, nosotras tres, porque estuvimos en un taller de robótica. Y fuimos a muchas competencias en donde sí uno siente la presión de ser niña y de además ser joven, de que tus cosas no importan, de que, sí, una niña en la robótica. No, gracias. Fuera. Era prácticamente así cada vez que presentábamos nuestras cosas. Y nosotras nos conocimos porque yo di una idea y el profesor dijo, sí, no se puede. Y ahí saltó como la revelación contra el sistema de si el profe lo dice, uno tiene que hacerlo. Y la verdad es que no, tú puedes hacer lo que quieras. Y es importante que cada persona que hable con otra se lo aclare, se lo muestre, se lo diga y que se lo diga de verdad, porque es verdad. Si cada una de las personas creyera que puede hacer todo, que puede escribir un libro, que puede hacer un cálculo matemático, que puede salir del colegio, que puede mover una sala, que puede generar una nueva forma de estudiar, una nueva forma de hacer las cosas, la verdad es que todo esto podría cambiarse muchísimo más rápido. Y me parece muy genial porque el pensar que tú no puedes también te genera un malestar físico, un malestar sentimental, un malestar así completo. Y te va cortando y te va cortando y te va achicando. Y la verdad como siento que te aleja más de tu verdadero yo. Y creo que en eso
es como súper importante que uno siempre esté mirándose a sí mismo, que se ande preguntando qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, por qué lo hace, por qué lo está haciendo. El por qué, yo encuentro que una de las palabras más maravillosas de la vida, porque te hace llegar a todo. Tú puedes desglosar tantas cosas como el por qué. Yo creo que el morado representa tal cosa o que el verde representa tal cosa, porque eso después de dónde llegó te ayuda a saber más, te ayuda a pensar más, y el poder te ayuda a crear cosas. Y las cosas que se crean con deseo, con ganas, con el impulso de ser feliz, de hacer cosas muy buenas, la verdad que funcionan y son buenas y ayudan a otra gente. Entonces yo creo que es importante que la gente que diga, no, tú no puedes, tú la saques de tu vida. Aléjate, porque él lo puede, tú sí puedes. O sea, si tú ya estás pensando así, tú ya pierdes. Y la verdad que creo que es súper importante que ustedes que hacen muchas cosas, que organizan cosas, que generan todo, incluso, no sé, escribir una frase bonita en el baño de tu colegio cuando vayan a un baño público. Me parece súper interesante a mí leer esas cosas porque hay muchas veces que veo así como frases súper que te llenan adentro y te hacen pensar, y la verdad como que me parece muy bonito y que es súper importante que cada uno llegue y diga, oye, tú puedes darlo, mira, yo te ayudo. Como que es súper importante eso, y dejar lo de el individualismo, que yo lo vivo mucho en mi colegio. En mi colegio sí se habla de las cosas, sí se habla de unión, sí se habla de todo, pero es súper difícil unirse, son todas muy individualistas, esto es mío, este es mi lápiz, este es mi cuaderno. Yo soy de, esto es mío, esto es tuyo, esto es de todos somos uno. Y fin de la historia, no hay que pelear por nada más. Y lo único que hay que hacer es cosas en pos de la felicidad, porque la gente se mueve por el dinero. Y yo creo que hay que moverse por la felicidad. Es como súper importante. Hola, no, me siento inspirada otra vez. Con respecto a lo que decía mi compañera, yo hace un tiempo, o sea, yo siempre, los que son mis profes, los que son mis compañeras me conocen. Soy una persona súper que cuando no me gusta algo, lo digo y si me echan, mejor. Porque mi mamá igual siempre me apoya en eso. Yo como persona, no lo voy a decir ni como joven ni como mujer. Como persona, siempre he tenido que, por mi misma personalidad, enfrentarme a adultos que... O sea, voy a criticar a los adultos, pero más que los adultos, al machismo que viene detrás de la adultez y de la vejez. Mi compañera dijo que claro, que hay gente que siempre te dice que hay cosas que no las podéis hacer, que no las podéis lograr, que no tenéis los bienes, que de dónde los sacáis, la deuda, etc. Y claro, pero ¿de dónde parte eso? ¿De dónde parte la obediencia femenina? ¿De dónde parte la obediencia humanitaria? Parte desde que nosotros somos niños, siempre nos dicen, oye, obedece, oye, estoy hablando por teléfono, no me interrumpáis, oye, estoy trabajando, no te metáis acá. Y yo siempre he tenido ese pensamiento, o sea, siempre lo he llevado acá en mi cabeza y lo comparto con pocas personas porque bueno, no todos tienen que pensar como yo, todos tienen que tener su pensamiento individual y eso lo respeto mucho. A lo que quiero llegar en realidad es que el feminismo se trata de equidad e igualdad, si no me equivoco, si no peco de ignorancia. Si nosotros somos, y en realidad como humanidad, si nosotros somos personas, si nosotros somos, ¿por qué? Por la niñez, por ser, no sé, guagua, por ser niño, por ser adolescente, por ser adulto, etc. Eso no significa que un adulto tenga que llegar a nuestras vidas y decir, no, oye, no hagáis eso, oye, tú no puedes hacer eso, oye, ¿por qué me contestas? Nosotros como personas tenemos todo el derecho a contestar sin falta de respeto, no porque somos niños, siempre se nos ha impuesto que nosotros respetamos, no respondemos porque, bueno, los jóvenes tienen que ser educados, ¿por cierto? Los jóvenes tienen que ser... Los jóvenes son el futuro, o sea, ¿cómo se te ocurre contestar? O sea, ¿qué? ¿Estás en la cárcel? No, pues, las cosas no son así, pues te digo. Yo, hace un tiempo, una amiga muy querida me dijo que claro, que un director se burló de ella por su condición sexual. O sea, no su condición sexual, su orientación, lo que ella decide ser y lo que... Yo estoy orgullosa de ella, por ser así de valiente. No todas somos iguales. Y bueno, el director como que se burló de ella porque creo que andaba con su pareja
Le dijo así como, y estaba con un niño en este momento, y le dijo algo así como, ya te vas a ir por el camino de Dios. Qué ganas de golpearlo. Y yo le dije a mi compañera, ¿por qué? Si yo fuera y te dijera lo mismo, ¿no me darían como el hocico? O sea, así, tal cual. Disculpen las palabras, pero me da mucha rabia. Nadie tiene el derecho de sobrepasarte, nadie tiene el derecho de hacerte daño, nadie tiene el derecho de decirte cómo debes vivir, lo que debes hacer, lo que tienes que ser. Yo le explicaba esto a mi compañera. Si alguien te falta el respeto, ¿por qué tú no le puedes faltar el respeto? Tú eres un ente de opinión y un ente político. El humano es un ente político, es un animal político. Por eso, bueno, sean valientes, refuten, porque si yo no falto el respeto, ¿por qué tú me faltas el respeto? Yo voto por la paz, yo voto por el amor. Y eso es lo que hacemos en realidad. No se dejen faltar el respeto, no se dejen pasar a llevar. Porque esas condiciones, después uno sin querer, se las pasa a los demás. O sea, después uno se convierte en adulto y dice, y llega la etapa en la que uno sí quiere tener hijos, y dice, oye, tú como que no estáis por el camino de Jesús. ¿Cómo que? Sí. Sí. También nos pasa con la política. O sea, si me dejan meterme un poquito más allá y alargar mi discurso de amor y paz. A mí yo soy muy comunista. Yo voy por ese lado. Y yo, por ejemplo, uno siempre tiene la palabra, por ejemplo, el facho pobre, ¿cierto? Pero como a mí no me gusta que me digan come guagua, yo no lo hago, yo no lo digo, porque el ente tiene la oportunidad de hacer lo que sea, lo que se le antoje. Si le gusta a la derecha, excelente, o sea, compartamos una vez, debatamos y excelente. Pero no hay que, por ningún lado, o sea, me gustaría que se quedaran con esto, por ningún lado hay que ofender, por ningún lado, porque a nosotros no nos gusta que nos ofendan. Y si estamos peleando por la equidad y la igualdad, es súper importante ser respetuoso en todos los ámbitos, ser un ente diplomático, siempre ir con la educación, porque con la ignorancia nunca vamos a llegar a ningún lado. Eso. Ya, pucha, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que yo siento que, no sé, una vez leí un libro que era así como sobre la intolerancia y decía que el primer postulado de la intolerancia, no, al revés, de la tolerancia. El primer postulado de la tolerancia es no tolerar la intolerancia. Entonces, como que hasta por ahí nomás me llega como el amor y paz porque, ya, si yo tengo a un machista y yo no le puedo andar diciendo como... ya no importa, tú puedes pensar que las mujeres somos inferiores porque en realidad es tu pensar. No, porque él con su forma de pensar me está agrediendo. Entonces, si seguimos en la línea de que una persona que me agrede no merece que yo... Bueno, igual merece... Es que no es amor y paz, a eso me refiero, de que siempre hay que ir con el respeto y yo también creo que uno tiene que enseñarle a las personas a ser personas. Uno tiene que mostrar el ejemplo de lo que cree. Si yo creo que estás siendo irrespetuoso, tengo que decirte que estás siendo irrespetuoso, pero de forma respetuosa. ¿Se entiende? Entonces, sí, pero tampoco voy a andar tirándole rosa a un Paco que me quiere pegar o toquetear porque las cosas no funcionan así. Porque el voto no se consiguió diciendo, oigan, ¿me dan el voto, por favor? No, se quemaban cosas, se rayaban paredes. Se hacía violencia, porque la violencia es lo que hace ruido. Entonces, si yo voy a tirarle un besito a un señor así como, no sea machista, por favor, no funciona. Hay que ir directa con las cosas porque son las acciones lo que realmente van a hacer cambiar a la gente. Ya que respecto al mismo punto estoy de acuerdo contigo, pero que me parece súper importante como tener en cuenta que uno no puede aceptar una opinión que agrede a otra persona, porque eso conlleva mucho daño a una persona, una opinión es mucho poder, en especial para mucha gente. Hay gente que no le importa la opinión, pero aún así te importa la opinión de la gente, de las personas que son cercanas tuyas.
porque son personas que conocen mucho más de ti, entonces tienen mucho más que decir como de tus errores y todo ese tipo de cosas. Entonces yo encuentro que es súper importante pensar en que uno no puede decir que los inmigrantes son horribles y que son lo peor del mundo y que no merecen vivir una vida buena, linda, bonita, darle oportunidades, que no se mueran, etcétera, porque es su opinión. Es que me parece como súper mala onda. Entonces, como que si va contra los derechos de una persona, si va contra la felicidad de una persona, si ataca a una persona como directamente, para mí no vale. O sea, tú, adiós. No hables con nadie. Solamente vamos, es que vamos, por tiempo, sí, porque el seminario dura una hora y media, ¿cierto? La idea es que podamos ya ir generando una reflexión más conclusiva, por lo tanto les pediría que vayamos como concluyendo, ¿sí? Para que podamos, sí, pero para que podamos ya ir... Es que yo, onda, de lo que están hablando y de todo lo que hemos hablado, yo siempre como que he tenido, no sé si la duda, pero estas formas como de movilizarse, porque onda, es verdad, la mujer no consiguió el voto pidiendo, oye, por favor, me da... No, la mujer no consiguió los derechos sin violencia. Entonces, esto igual me lleva a caleta a pensar, por ejemplo, en el tema de las movilizaciones, los cortacalles, las marchas, todo el tema se genera violencia. Cuando uno hace una fuga masiva o cualquier cosa, es violencia. Entonces, igual como que a lo que quiero llegar es como, porque la verdad yo desconozco de alguna forma de la que sea como pacífica de cambiar el pensamiento de alguien que tenga este tipo de pensamiento. Y esa es como la pregunta que quiero dejar un poco abierta, porque yo encuentro que es algo súper difícil cambiar el pensamiento de otra persona que ya está así como tal. Es algo súper difícil, encuentro yo, porque por este mismo tema usamos la violencia. Y algo que se va a transmitir siempre y que siempre vamos a usar la violencia. Pero onda, otro camino, tomarían otro camino, ¿de qué forma intentarían cambiar esto? Porque la verdad yo igual me lo pregunto caleta, igual por el tema, igual en el colegio, de que tengo compañeros que son así, y yo digo, pucha, pero si uno no pelea, no impone cosas, como que no te captan. Entonces, esa es como la pregunta que quiero dejar abierta. Entonces, una pregunta con respecto a las formas de movilización. ¿Cómo lo van abordando ustedes también en el libro? ¿Cómo es la experiencia que ustedes tienen? Y que es parte también de la composición del libro, ¿no? Pensé que ibas a hablar de violencia financiera vos. No. Yo creo que la cuestión de la violencia es un tema fundamental para los feminismos, ¿no? Porque justamente es necesario pensar qué tipo de violencia se ejerce contra las mujeres y las disidencias, y a la vez creo que lo que estamos logrando, que es nuestro desafío, es cómo hablar de la violencia, cómo denunciar la violencia sin quedarnos en una posición de víctimas. Creo que ese es el desplazamiento que ha ido haciendo el movimiento, y entonces ese movernos del lugar de víctimas, de que podemos denunciar las violencias y al mismo tiempo lo hacemos, ¿no?, desde una fuerza, creo que eso es lo que desacomoda esa clasificación. Siéntanse víctimas y vamos a ver cómo las reparamos, cómo las contenemos, ¿no? Y lo que estamos diciendo es, denunciamos estas violencias y a la vez tenemos una fuerza. Es decir, no estamos paralizadas, no estamos simplemente heridas. Estamos heridas, pero de esa herida se saca también fuerza. Se saca capacidad de movilización, se saca capacidad de encontrarnos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una discusión que reabrimos sobre la violencia. Porque creo que después de las dictaduras en nuestros países, como que hablar de violencia era mala palabra. Y nos dejan hablar de violencia solamente si nos quedamos quietos en el lugar de víctimas que sufrimos la violencia. Pero creo que reabrir la discusión sobre las violencias desde estas capacidades de nuestras fuerzas, desde estas estrategias que podemos ir haciendo de qué significa que conquistemos poder, en este sentido que vos decías, ¿no? Poder de hacer cosas y cada vez más cosas. Creo que en ese punto estamos en un nuevo momento, ¿no? Y lo estamos hablando desde otros lugares y con otras capacidades de ocupar los espacios.
La pregunta que hiciste era por movilización o por la violencia. No, porque no la escuché como la... Ahí va. Yo creo que sí, como otra cosa que me parece importante también es para pensar las preguntas que reabrió el feminismo de los últimos años, también haciendo esta periodización que hace Vero con respecto a lo que se dio por clausurado después de las dictaduras, tiene también que ver con la idea de qué es hacer justicia. Eso me parece que está como también relacionado a la idea de la violencia y de la movilización. Porque a la vez este desplazamiento que cuenta Vero de cómo exigir, de alguna manera, cómo denunciar la violencia sin quedarse en una posición de víctima, también hay otro desplazamiento de cómo exigir justicia sin confiarle la capacidad de hacer justicia a un sistema político carcelario que solo encarcela pobres. Entonces, eso también es una pregunta que está viendo. Y después hay algo que me parece que esa es una gran pregunta, porque también lo que nosotras venimos también charlando con compañeras de Brasil es que todo el proceso de movilización, que a veces incluye violencia, también habría que definir, ¿no? ¿Qué quiere decir violencia? El proceso de movilización que produjo en muchos... que produjo el desplazamiento en las vidas cotidianas de mujeres y también disidencias en relación a esas relaciones de poder en la cotidianeidad. Muchas veces lo que por ejemplo, en Brasil lo que están diciendo es que Bolsonaro, digamos, culpabilizan esas movilizaciones de las mujeres para decir que porque las mujeres se movilizaron, entonces hubo una salida neofascista. Digamos que por un lado puede ser, es cierto en realidad, en relación a que responde a lo que está abriendo el feminismo de manera global, pero lo que se hace es culpabilizar. O si no, la otra idea de que, bueno, ustedes se movilizan, pero siempre las matan más. Entonces, creo que es una discusión abierta, la cuestión de cuál es la eficacia de la movilización y también cuál es la eficacia de la violencia y de la justicia. Son cosas que se están discutiendo profundamente, que creo que antes se pasaban por alto cuando pensábamos en un programa de izquierda. Vamos, ¿cuál es sobre todo desde lo que se clausuró después de las dictaduras? Vamos, ¿cuál es el lugar de la justicia? ¿Qué es una reparación? Que no necesariamente sea con un horizonte punitivo, ¿no? Eso. Sí, quería retomar algunos puntos para hacer algunas conexiones, luego hacemos una ronda más de preguntas y ya vamos cerrando, al menos por ahora, después podemos quedarnos conversando así fuera de... sin la radio. No, solamente es que me parece que se dio algo aquí que se vincula con algo que me va dando vueltas con varias de las palabras que han habido. Una, que había una especie de disenso y también una pregunta que se abre en relación de nuevo a la violencia, que habla de un espacio para efectivamente poder hacerse preguntas, y en ese espacio para poder hacerse preguntas, para poder abrir otras formas de reflexión también, que se vincula, creo, directamente con esa idea cuando señalaban tú no puedes hacer nada, que es el estrechamiento que hace un gobierno planteado desde las finanzas también, un estrechamiento respecto a las posibilidades de imaginación, de lo que tú puedes ser, un estrechamiento de los espacios de acción, porque no puedes hacerlo, porque no cabe, etc. Entonces me parecía muy bonito también una frase literal que dijeron, que decía, tú no pagas las deudas, entonces quieres cambiar el mundo. ¿Por qué no pagas las deudas? Entonces quieres cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque pareciera ser que precisamente eso permitiría abrir un espacio allí donde no parece haber otro espacio. Y ahí me parece también muy presente en el discurso de la chiquilla, que también es un discurso que no está nada de lejos a una experiencia no tan lejana, que es la de no tener espacio para errar, ¿sí? Y allí me parece súper grave también lo que hace, sí, porque hay una conducción en donde hay una suerte de obediencia hacia cómo tengo que actuar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que ser, que no me deja un espacio para errar.
Y eso nosotros decimos que también en el colectivo una frasecita que nos gusta mucho, que no se trata de ser mejor, sino o de ser bueno simplemente, o de hacerlo bien simplemente, sino de armarse posibilidades para errar mejor. Y esas posibilidades para errar mejor están conectadas, digamos, a la posibilidad de desobedecer una demanda inmediata de cómo hacer y de qué es lo que hay que hacer. Entonces, cuando también decía una compañera, provocamos desobediencia, ¿sí? Esa frase también me gustó mucho, a través de armar esta secretaría, lo que nosotros hacemos es provocar esta diferencia, me parece que se conecta con esta idea de un espacio en donde efectivamente no haya que hacerlo bien, no haya que hacerlo inmediato, sino que se permita errar mejor, y por tanto, poder reflexionar, poder plantear las preguntas desde otro lugar, poder interrogar de otro lado también la época que nos toca, que les toca habitar. ¿Sí? Me parece muy importante eso. Sí. Quería decir una frase que nos impactó mucho, que después de este último 3 de junio de la marcha Ni Una Menos, donde la consigna fue fundamental, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, el Banco Santander saca unos afiches con los que se empapela toda la ciudad, que dice: no pidas deseos, pedí créditos. Banca de la mujer. Banca de la mujer. No. Así de literal, ¿no? Entonces, como la lectura permanente también de que ellos van haciendo, ¿no? Y cristalizando así, pero eso, no pidas deseos, pedí crédito, para nosotras era como, bueno, realmente estamos ahí en la disputa, ¿no? Sobre... Un espacio, lo quería contar inmediatamente. Sí, y en esos gestos, el libro, según lo que ustedes nos señalaban, surge para poder distinguir que la financiarización de la vida es una contrarrevolución a práctica organizativa, o sea, composiciones colectivas para poder adquirir coraje y enfrentar, digamos, de manera desobediente los nichos de consumo, o sea, las formas de vida que nos ofrecen, y nosotros las desafiamos, y las desafiamos de manera colectiva. Y entonces, contrarrevolución, tenemos la finanza, o sea, frente al enunciado te ofrecen una posibilidad de endeudarte. De tu misma fuerza, generar un nuevo negocio, una nueva forma de poder agarrar, ¿sí? Y ahora, eso para poder también leer lo que son en estos momentos los procesos organizativos y esta contrarrevolución contra las prácticas organizativas levantadas por los estudiantes secundarios en las escuelas. O sea, que estén las policías arriba de los techos, que estén disminuyendo las matrículas en los colegios públicos, que los apoderados se sientan con miedo de incorporar a sus estudiantes, a sus hijos a estas escuelas públicas, es también una forma contrarrevolucionaria de privatizar un modo de ser estudiante que se venía construyendo también desde el 2006, 2011, ¿no? 2013. Y que en este caso agarra una fuerza, una agudización también y una potencia de hacer preguntas que es necesario eliminar. Y no eliminar simplemente, sino que es privatizarla, ¿cierto? Creo que otro elemento interesante que creo que es sumamente fundamental para poder seguir conversando después en otra instancia, tiene que ver con esta articulación de la deuda, que por un lado es moral y por otro lado es punitiva, ¿no? En el sentido moral es porque no puedes defraudar a tus padres, no puedes defraudar a la sociedad. Por lo tanto, si tú no quieres seguir con tu carrera de ingeniera y quieres ser artista, carga sobre tus hombros lo que significa la pobreza del futuro, que tu futuro te va a costar el doble. Pero y si no lo haces, te criminalizan, ¿no? Los estudiantes son encapuchadas, son encapuchados, son el enemigo social número 1. Por lo tanto, tenemos una articulación doble, ¿cierto? Moral, por un lado, en tu casa, y por el otro lado, en el colegio militar, policial. Y la importancia de dar cuenta de cómo nos impacta, más bien, sí, cómo la sociedad nos impacta en nuestras vidas íntimas, que es la pregunta que ustedes nos proponen a nosotros, digamos, que nosotros como hombres hemos gozado un privilegio distinto, nos hemos educado con un privilegio distinto, y es que ustedes realmente impactan en sus propios cuerpos los imperativos de la vida social. Y cuando ustedes desde sus vidas cotidianas dicen, no, es que no queremos este imperativo social, les ponen encima el tanque de la deuda moral, el tanque de la deuda policial, ¿cierto? Y lo que desafían es el crédito social. Al final, que no les den crédito a los niños, a los jóvenes para poder preguntar a la época, que no les den crédito
que no les crean socialmente y que les quiten la capacidad de que la gente les crea. Ese es otro elemento también importante con respecto a la deuda. Me gusta la consigna educación, ¿cómo es? Educación sexista, no, educación no sexista para no ser sujetas de crédito. Para no ser sujeta de crédito. Ahí se armó, se armó. Educación no sexista. Buenísimo. Entonces, no sé si quedan algunas reflexiones también que quisieran hacer ustedes. Entonces, el espacio, digamos, como de reflexión para poder ir cerrando con qué se quedaron, qué es lo que se llevan para la casa, en la guata. ¿Sí? No. ¿Allá? ¿Era la foto? Bueno, que también se la lleva para la casa. Ay, sí. Que, ya soy de nuevo Claudia, que se me quedó como algo que me recordé, que iba a decir en un principio cuando como que vi lo del tema de la deuda. Y que es como algo no solamente que tiene que ver con el feminismo, sino que tiene que ver como sociedad en general, y que es el tema de que también nos imponen mucho el hecho de la vida inmediata, como de o sea, salir de cuarto medio y ser independiente. Eso es algo que está presente no solamente como en los colegios, sino que en la sociedad en general. El tema de ser independiente, de tener como la casa propia y la estabilidad económica completa antes de saber lo que uno realmente quiere con su vida. Entonces, eso es algo, lo primero que pensé y que lo iba a decir, pero lo olvidé. Y que eso también es lo que nos lleva a endeudarnos como personas, así como esa idea que nos ponen en la cabeza de que tenemos que ser independientes, pero no tenemos las herramientas como dinero para lograrlo. Entonces, por eso, esa misma idea que el sistema puso en nosotros es lo que nos obligó, o nos obliga a introducirnos en ese sistema a través del endeudamiento. Entonces, eso es como el gran problema, y que creo que, o sea, yo estoy muy impresionada porque dentro de mi liceo sí se habla mucho y todas las personas tienen una opinión, y mi familia siempre dice, no, es que los jóvenes en realidad no piensan mucho así, y todo eso, y yo veo aquí a muchas personas que no conozco en realidad, pero que sí tienen una idea de cómo es el mundo, y eso me lleva mucho a como decir a las personas que piensan que como que los jóvenes en realidad, no sé, solamente están en el celular, que en realidad conversen y escuchen lo que piensan los jóvenes, porque yo no quiero, no tengo la idea, no le creo a lo que el sistema dice de que, no sé, yo a los 18 años tengo que tener mi casa y ser independiente. Yo voy a lograr eso y espero lograrlo sin tener que ingresar a un sistema que me va a condenar a vivir en eso, en el endeudamiento. Entonces, eso era la principal cosa que yo quería decir, y que yo no he leído este libro, pero bueno, lo voy a leer. Y eso, que ha sido muy interesante para mí esta instancia, y al llamado a las personas que no han escuchado lo que piensan los jóvenes a escucharlo, porque cuando en un futuro estemos, se van a dar cuenta que tenemos razón. Así que eso, pues, que todavía están a tiempo para escucharnos. En general, soy buena para hablar. Como que hace rato podría haber metido mi cuchara, pero en verdad sabes que quiero dar las gracias, porque me es muy grato haber escuchado, porque este rumiar colectivizado, esta cuerpa que construimos aquí entre todas las que fueron hablando, todas y todes, me voy como con muchas preguntas y muchas inquietudes, también como con remesones y golpes de nuestras propias trayectorias, estas trayectorias construidas desde este futuro construido anteriormente, valga la redundancia, y que está después, bueno, se han ido con ejemplos muy clarificadores, se han dado aquí sobre la experiencia de cada uno.
Así que eso, gracias por permitirme hablar a través de sus opiniones y experiencias. Eso quería decir. Bueno, agradecerles también a los cabros este ejercicio que se hizo, un ejercicio que igual voy a intentar transmitir a otras personas para que también lo hagan, porque yo creo que es súper necesario haber visto la experiencia de hartas cabras acá que hablaron y tienen la tribuna para poder hablar. Es un ejercicio que es necesario tener que hacer, por algo el capital no quiere que se haga, porque todos los que fuimos jóvenes, los que son jóvenes ahora, ya a esta edad, tipo 15, 17 años, ya teníamos una idea formada del mundo, pero obviamente el capital no quiere que se escuche, tenga una voz, tenga una bocina esto. Bueno, tengo un privilegio más grande de poder escuchar todas las opiniones porque la escuché muy bien. Pero sobre todo me queda una reflexión de una anécdota de la compañera de allá, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Ah? Pascal, ya. Sobre una anécdota que tuvo con el director del colegio que discriminó a una alumna por su condición, orientación sexual. Ahí yo tengo recuerdos del liceo de como hace 10 años, sobre cuando estaba estudiando, un pensamiento que ya tenía sobre los directores, sobre las directoras y directores de los colegios, liceos, de todos los establecimientos educacionales del país, que son microempresarios, y esto corre para la educación chilena total, son microempresarios de colegios que sus colegios son pymes, y eso es básicamente la génesis, y desde la génesis del ser humano, como todos nosotros aquí en Chile por lo menos, no sé cómo en otros países, percibimos cómo es el estilo de vida desde pequeños. Desde pequeños tenemos un modelo forjado ya hecho y diseñado para que desde pre-kinder tengamos como una visión de cómo va a ser el empresariado, de cómo es el empresariado y cómo es el estilo de vida o la forma de vida que nos entrega esta sociedad. Y se nota, el modelo está en todos lados y el modelo económico está marcado fuertemente. Las actitudes de directores como ese obviamente hace entender que ellos no van a ser educadores, son empresarios, son pequeños empresarios de esta miseria de sistema capital. Eso. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias a la escritora y a ustedes, por supuesto, cabros. No sé, chiquillas, si tienen una reflexión final, digamos, una reflexión final como para cerrar y despedirnos ya. No, empezá vos. La reflexión final me queda muy grande. Me parece que estoy con esta idea de que me están poniendo muchas expectativas y ahora necesito espacio para errar. No, la verdad es que me parece muy potente este encuentro. La verdad que no sé, cuando ustedes me contaban, me decían, les voy a mandar los detalles, y no llegaban esos detalles, yo decía, ¿qué estarán armando? Pero lo que armaron, la verdad, es no se me ocurre una cosa más potente. Digamos, es un cruce muy impresionante en relación a las trayectorias de luchas que venimos haciendo, sobre cómo esta intuición que estaba en el libro, una idea de que hay algo que se juega en el espacio que se abre en la politización de las jóvenes y los jóvenes en todo el continente, diría, porque no es casualidad que el continente, que una de las formas en que se está planteando la contraofensiva religiosa a nivel regional es con la idea de que en las escuelas se da ideología de género, y que cuando dicen ideología de género están hablando de estos espacios que estamos diciendo que se nombraron acá. Entonces, empezar a generar estas reflexiones transfronterizas, como dicen ustedes, me parece que es fundamental para construir esto que decimos, otra idea de la temporalidad, y para pensar qué espacios son necesarios politizar y abrir para pensar en una desobediencia financiera, pero una desobediencia existencial financiera, digamos. Entonces, agradecerles un montón, decirles a las compañeras que
es inconmensurable la cantidad de conocimiento que absorbí de ustedes y que me llevo además para el otro lado de la frontera para seguir charlando con otras compañeras, que allá nosotras veníamos pensando también. Ayer mismo en la conversación con la coordinadora del 8M dijimos, yo le pregunté a las compañeras qué rol había tenido la lucha por una educación no sexista en todo este proceso del feminismo en los últimos años acá en Chile. Y ahora ya me quedó clarísimo. Venía con una duda y la verdad es que, bueno, las vamos a seguir mirando y admirando desde el otro lado de la frontera. Eso, muchas gracias. Bueno, sí, también queríamos decirles que las imágenes del Mayo Feminista fueron como muy inspiradoras, ¿no? Pero también las del 2011, las del 2006, como que se van acumulando ahí también unas trayectorias que hacen que cada vez que aparece la cuestión de les estudiantes, bueno, tenga como más capas de historia, ¿no? También lo que se está movilizando ahí. Y bueno, esa conexión para nosotras es muy importante, y lo que quisimos del libro, y que realmente en eso estamos más que felices, es que funcione justamente como una excusa para este tipo de conversación. La idea siempre fue que el libro además fuese pequeño, con esta idea de que se pueda leer en el ómnibus, en la escuela, en cualquier lugar, y a partir de las preguntas que ahí están puestas, abrir otros espacios de saber como estos que ustedes están propiciando. Así que gracias por ser propiciadores. No, y completo lo que dice ella, que ahora ella me lo hizo pensar, que nosotras una de las ideas del libro era decir, aterrizar lo financiero en vidas concretas, en cuerpos, y me parece que lo que hicimos hoy fue eso, pero con creces además, decir, bueno, ¿qué significa tener padres endeudados para nuestra capacidad de imaginar otros futuros? Y me parece que hoy hicimos eso, le pusimos cuerpo y narración a lo que significa estar endeudadas. Uy, yo, primero que todo, manifiesto también que estoy muy, muy contento, de verdad, de esta instancia. Quiero agradecer también a ustedes por también ser generosas con la escritura, que nos permitió leer y de inmediato pensar que no podíamos hacer siempre una conversación, sino porque motivaba demasiadas preguntas y que había que intentar generar los espacios para que esas preguntas pudieran ampliarse y generar otras, y que nos pusiéramos más problemas. Sobre la misma también quisiera agradecer a todo el colectivo de Vitrina Distópica, porque de pronto estamos los dos aquí hablando, pero el sostén anímico, operacional, logístico, afectivo que está detrás de esto es bien importante para que efectivamente pueda pasar eso. Así que agradezco también a los compas y a las compas que permitieron que esto sea posible, y por eso también, a través de ello, a las chicas que vinieron acá y realmente aportaron una cuestión que de otro modo no hubiese sido posible pensarla, y que por eso es fantástico y muy, muy poderoso. Y también por ahí dijeron, le invitamos a escribir, o le invitamos a expresarse también de todos los modos posibles, ¿sí? Los podcasts también son cosas que se pueden hacer, los baños, las paredes, las vitrinas. Y agradecer también, como siempre, al Centro Social y Librería Proyección, que nos facilita el espacio, y aquí también los equipos, y que está transmitiendo esto también a través de la señal de la radio, creo. Y de todos modos está el video en el Facebook de nosotros para que lo puedan ver, compartir y mostrárselo a sus padres para que sepan que con quién están hablando. Sí, como para cerrar, simplemente la gran idea que en este caso me queda es que si no nos creen es porque nos tienen miedo, ¿cierto? Si no les creen es porque les tienen miedo, y ahí atender que si no les creen es porque no les están dando la garantía que la sociedad espera de ustedes. Y en ese sentido, la garantía que la sociedad espera de ustedes es que reproduzcan una matriz de violencia heteropatriarcal, financiarizada, o sea, de la cual se le extrae valor y capital. O sea, hay gente que se enriquece de que se reproduzca la matriz heteropatriarcal.
Por lo tanto, si no les creen, estén contentas, alegres, estemos contentos y alegres. Que no seamos sujetos de crédito. Ya. No, y la otra era declararle el default a los padres. Exacto. Exacto. No seamos sujetos de crédito. Bien. Ya, yo quiero agradecer caleta la instancia, creo que fue súper enriquecedor, conocí gente muy bacán de todas las edades y género, entonces creo que es bacán porque los adultos no nos quieren escuchar. Entonces, que se abran estos espacios los obliga a que mientras cambien la radio nos escuchen. Y no, bacán. Me llevo el tema, el libro, que lo vamos a compartir con la organización. Pero lo que más me llevo es la gente, como que haber conocido a la gente, haber escuchado otras ideas y otras realidades, como que muy bacán. Eso, y invitar a la gente que está escuchando y a los que están aquí a seguirnos en Instagram, a Muji Chile, con J. Ya, muchas gracias. Después nos dejan el nombre y lo subimos también a la publicación. Bien. Entonces, cerramos la segunda sesión de Lavarse el Bautismo y compartan el video, difundamos y sigamos produciendo conocimiento de manera colectiva. ¿Cierto? Va. Yo estaba tranquila. Radio de streaming. ¡Chao!